Capítulo 48. Después de aquella jornada provechosa, al día siguiente volvía a ver a la infeliz enferma acompañada de María, de la niña tan deseada por aquella mujer. Durante el camino di instrucciones a María para que usara de la mayor prudencia, pues la verdad es que como no tenía muy buenos recuerdos de su primera protectora, temí que al verla no le guardara el respeto debido, pues la juventud es ingenua, y hay ingenuidades que matan, mas por mucho que le advertía María, ésta al ver a la pobre mujer que cuidó de su infancia, se estremeció de espanto, se dejó abrazar por aquella, que le estrechó contra su corazón con verdadero frenesí, sin corresponder a sus delirantes halagos, por más que yo le decía con voz apenas perceptible, debes querer a esta mujer, olvida el pasado y piensa solo en el presente. La enferma miraba a María sin cansarse de mirarla, que pensaba aquella mujer, quién sabe, su semblante, revelaba diversas emociones, alegría, pena, rabia, despecho, amor, odio, todo a la vez. María comprendió que se cansaba y que sufría con el examen que de su persona hacía la enferma, mirándola y tocándole los hombros, el cuello y la cabeza, que en verdad era hermosísima, coronada de rubios cabellos naturalmente rizados, era la cabeza de un ángel, y como todo tiene su límite, y la paciencia es una de las cosas que dura menos, antes que María hiciera un movimiento brusco, la separé de la enferma, sentándome entre las dos, que a la vez se sentaron por indicación mía, lo que me valió una mirada de María, tan dulce, tan significativa, que me conmovió profundamente. Pobre niña, cuánto me dijo con sus ojos. Hablé largamente con la enferma haciéndole comprender que era imposible que la niña permaneciera a su lado, puesto que las aspiraciones de María eran servir a Dios, convertida en hermana de la caridad. Pues que comience conmigo, ¿quién más pobre que yo ni más enferma? ¿Acaso crees tú que tu pobreza y tu dolencia continuarán? Estás en un error. Tu miseria concluyó, y tu mal, si tú me ayudas, desaparecerá también rechazando las malas influencias de los genios invisibles. Pero estoy tan sola, y ya no puedo trabajar, que el trabajo acompaña. ¿Quieres estar muy acompañada? Yo te llevaré a una casa refugio, y allí pagaré tu manutención. Bueno, lo probaré. Aunque soy pájaro de bosque, no me gustan las jaulas, conozco que tengo muy mal genio. No te apures por eso, el mal genio se pierde cuando no hay que luchar por la existencia. Así es, que como yo te dejaré lo suficiente para que te cuides y te cuiden, te pondrás buena y entonces harás lo que tú quieras. Mi protección no te faltará ni aquí, ni en el refugio. Al despedirnos, María besó en la frente a la enferma y ésta se puso tan emocionada y lloró con tanto desconsuelo, que tuve que hablarle nuevamente y hacerle comprender que la misión de María era más grande, que tenía que trabajar para muchos. Al fin salimos a la calle, y casi todas las mujeres del pueblo nos esperaban para ver a María, que la encontraron hermosísima y eso que su traje era sencillísimo, sin el menor adorno, que para servir a Dios sobran las galas, basta con la limpieza en el cuerpo y en el alma, y María era un espíritu bien preparado para dedicarse a una vida de lucha y de sacrificio. Una viejecita, que apenas podía andar, me miraba y me seguía diciéndome, venid mucho por aquí, señora, cuanto bien haréis. Sois tan buena. Al oír esto me avergoncé y la dije, yo buena, empiezo a serlo. Aún no lo soy, pero haré cuanto pueda por todos vosotros, porque deseo en realidad ser buena. La anciana se conmovió mucho con mis palabras y me miró con admiración. María, por su parte, también me miraba entusiasmada y me decía, ¡qué buena sois! No me lo digas, hija mía, no, quiero ser muy buena, quiero hacer lo que vos hacéis, quiero difundir el consuelo y la alegría, con mis palabras, con mis hechos, con mis sacrificios. Y al decir esto, los ojos de María brillaban extraordinariamente. Bueno, bueno, no te apresures, aún eres muy niña, aprende primero,
que hoy todo lo ignoras, y luego que Dios te inspire. Cuando llegamos a mi morada, mi hermano me esperaba impaciente, que diferencia de un tiempo a otro, antes era un estorbo mi presencia. Después, sin mí, encontraba la casa vacía. Y eso que había mucha familia y numerosa servidumbre. Le di cuenta de mi excursión, y terminé diciendo: ¡ay, hermano mío, cuántas miserias he visto físicas y morales! Y me llama muchísimo la atención que en una nación como la nuestra, eminentemente católica, la religión no ampare a tanto desventurado. ¿Qué poco hace la religión? Es que la religión es una, dijo mi hermano, y la práctica es otra. Los religiosos, hermana mía, explotan a los pobres, no los consuelan. Por eso aplaudo que levantes conventos para albergar a mujeres pobres, que se salven de los horrores de la miseria. Ah, hermano mío, levantaremos paredes de cementerios, pero albergues benéficos, no lo lograremos. El pan del encierro es muy amargo, al salir del horno lo endurece el régimen y la disciplina. En los conventos no reposan las almas, la desesperación de la inmovilidad es la peor de las desesperaciones. Algunos días después, llegó un mensajero de la corte con un pliego para mí, en el cual se me daban órdenes imperiosas para levantar el nuevo edificio, diciendo al final del escrito: hay muchos obreros sin trabajo, y vale más dar trabajo que limosnas. Dios mío, dije yo, y no quisiera levantar paredes, pero no hay otro medio por ahora de dar ocupación a los necesitados. Y, hay tantos brazos en reposo forzado. Avisé al arquitecto, y este me trajo los planos del nuevo convento, que me gustaron muchísimo, porque era aquel un hombre de tanto talento, que a cada uno le hablaba en su lengua, y como él comprendía perfectamente mis deseos y mis aspiraciones, trazó el proyecto de un edificio en el cual entraba el aire y el sol por todas partes, con paredes sólidas, pero con grandes ventanales, una iglesia sencillísima y una espaciosísima huerta. Le hice presente mi aprobación y él se marchó muy satisfecho. Llegó otro nuevo mensajero con un pliego de mi ilustre protectora, dándome instrucciones para la gran fiesta religiosa que debía celebrarse en el convento recién construido, al que ella se trasladaría con sus damas, y la comunidad por ella elegida, haciéndome especial encargo, que tuviera presente que vendrían con ella las primeras dignidades de España, y un enviado de su santidad. Me sorprendió su advertencia y pensando, comprendí que me quería imponer silencio, para que no incurriera en la torpeza de escribir algo como lo hice cuando se puso la primera piedra del convento. En verdad que no necesitaba de tal mandato, porque como yo no escribía más que cuando sentía mucho, y en aquella ocasión no sentía nada, y lo que sentía no podía lanzarlo a los cuatro vientos, pues era una reprobación a tanto Fausto y a tanta grandeza, bien seguros que podían ser todos de mi profundo silencio, pues estaba como atemorizada, y, aunque trabajé mucho en la colocación de los muebles, y todo se hizo bajo mi dirección, trabajé por obediencia, por deber religioso, nada más. Llegó el día de celebrarse la primera misa en la iglesia del convento, y acompañada de toda mi familia, me dirigí a la nueva casa de oración, escuchando durante el camino frases halagadoras de las mujeres del pueblo que decían al verme pasar: esa mujer será nuestra salvación. Ay, hermano mío, decía yo, no quiero que me adoren, tiemblo, cuando me dicen que soy buena. Mi hermano se sonreía satisfecho y gozoso, porque él creía que yo era buena. Acudió la población en masa. Con ser el templo muy anchuroso, resultó pequeño. Para la muchedumbre, en lugar previamente reservado se colocaron las autoridades civiles y eclesiásticas. Entre estas últimas estaba el enviado de su santidad, que era un hombre alto y flaco, con anteojos, ricamente revestido, ostentando todas las insignias de su elevado cargo. Observé que desde su sitial miraba mucho a las mujeres, parecía como si buscara una entre tantas. Habló con un cardenal que estaba a su lado, y éste con mucho disimulo miró hacia donde yo estaba, que estaba en última fila,
medio oculta por amplias colgaduras que adornaban las puertas laterales. Hábiles organistas hicieron prodigios en los dos magníficos órganos, que llenaron el templo con sus dulcísimas armonías, y cuando la música decía con su lenguaje, «Gloria a Dios», la fundadora del convento entró en el coro de divino, seguida de sus damas y de la comunidad. Su aparatosa y triunfal aparición produjo mala impresión en la muchedumbre, se oyó un murmullo sordo, que ahogó muy a tiempo el sacerdote encargado de hablar en aquel solemnísimo acto, y por cierto que habló admirablemente, tuvo frases elocuentísimas para los ricos, para los pobres, para los sanos, para los enfermos, para las religiosas, para los religiosos, para las madres, para los hijos, para los limpios de corazón, para los manchados con la tinta imborrable de la culpa. Parecía que por él hablaba el Espíritu Santo, que bien habló, me enamoré de su elocuentísima palabra. Y al dar las gracias a Dios y a los hombres por haberse levantado una casa y un templo, para en él adorar al Ser Supremo, dijo así, no quiero terminar sin dirigirme antes a una humilde religiosa, que será, sin duda alguna, honra y gloria de nuestra Iglesia y de la católica España. Y llamándome por mi nombre, me dirigió su primera bendición, bendición que acogió la muchedumbre con pruebas innegables de alegría, porque se escuchó un murmullo que, aunque contenido por la santidad del lugar, era imposible hacer guardar silencio a un pueblo entusiasmado. Todas las miradas se dirigieron a mí, que sentada detrás de mi hermano, le decía a éste, no te muevas, que no quiero que me vean ni que me miren, son injustas estas alabanzas. Mucho tardó el pueblo en salir del templo, esperaban la salida de las autoridades y demás comitivas, pero esperaron en vano, pues todos nos reunimos en un gran salón donde estaba la fundadora con sus damas y las altas dignidades eclesiásticas. El enviado de su santidad felicitó al orador sagrado, diciéndole además que se cuidara de mí, que era el designado para ser mi confesor, que inspeccionara todos mis trabajos, pues querían que mis obras fueran conocidas. Todos enmudecieron. Mi hermano fue el único que pidió la venia para hablar, y dio gracias en mi nombre y en el suyo, por la protección que me dispensaban. El enviado de su santidad se dirigió a la fundadora, la felicitó por cuanto había hecho, y en nombre del jefe visible de la Iglesia le dio su bendición, que la ilustre dama recibió sonriéndose, dando muestras de impaciencia, pues deseaba que se terminara el acto oficial, y ella lo dio por terminado, hablando familiarmente con todos, y abrazándome con verdadero delirio, diciéndome, yo he pagado todo esto, pero el alma de la obra sois vos. Me alegró su felicitación, lo confieso, había trabajado tanto. Mi nuevo confesor, el orador admirable, se acercó a mí, diciéndome, hija mía, quieren que yo sea vuestro confesor, creed que no encauzaré vuestros pasos, os seguiré y os admiraré. Yo elogié su discurso y él se conmovió profundamente. Se celebró después, no diré un banquete, pero algo parecido, pues aunque se le dio el modesto calificativo de un refresco, fueron tantos los manjares, dulces y golosinas, vinos y licores, que más parecía aquella lujosísima mesa celebración de bodas reales, que no una fiesta religiosa. Se habló de todo, hasta de política. Mi hermano se vio precisado y habló también, y aunque era hombre muy pacífico, abogó por la causa del pueblo, y el enviado de su santidad le dijo que se lo llevaría a la corte, para que ante el rey expusiera sus quejas, de lo que yo me alegré mucho contando con ir en su compañía. Nuevamente me habló el enviado de su santidad, diciéndome, ¿escribís mucho? Sí, padre, ¿y lo que escribís? ¿Está todo en armonía con lo que manda nuestra Santa Madre Iglesia? No, padre, escribo mucho, y lo que no me gusta, lo que no está en armonía con mi razón, lo rompo, tanto escribo como rompo, pues hacéis muy mal. Pertenecéis a una orden religiosa y de esta orden, ¿lo entendéis? Es vuestro cuerpo y vuestra alma, de consiguiente no sois dueña de vuestros trabajos, son de la orden,
recordad que os han dado un confesor sabio, ilustradísimo, y con él habéis de consultar todo cuanto sintáis y penséis. Padre, todo lo he de confesar, todo lo que se refiere a vuestros trabajos literarios y a vuestros planes de fundaciones religiosas. Me dio a besar su mano, y la ilustre fundadora me preguntó que cuándo me instalaría en el nuevo convento. Pertenezco a mi confesor, señora, le dije con melancolía. Ella se sonrió y me abrazó nuevamente. Durante el camino, al regresar a mi casa, le dije a mi hermano, ¿sabes que aunque el confesor que me han dado es un sabio, me parece muy duro que sea dueño de todos mis pensamientos? Al llegar a mi casa, entró también mi confesor en unión de otros señores, diciéndome con dulzura, al despedirse, quiero ser vuestro maestro, para llevaros por el escabroso camino que conduce a la inmortalidad. Cuando me quedé sola respiré mejor, que mal me encontraba yo entre los religiosos, y yo había pedido vivir con ellos. ¿Qué me sucederá, decía yo? ¿Qué será este confesor? ¿Qué será ese hombre para mí, motivo de lágrimas o de satisfacción? En fin, lucharemos, y además, ¿qué soy yo en la religión? Menos que un átomo. Me acosté y no podía dormir. Esto de no ser dueña de mis pensamientos me desesperaba. Al fin me rindió el cansancio, vi mi cuerpo dormido y me dio lástima de él. Estaba tan decaído. Entonces dije, Dios mío, fuerzas, fuerzas para trabajar y resistir. Y vi el espacio radiante de luz, y oí una voz dulcísima que me decía, ¿quieres ser útil y lo serás? Vencerás siempre, solo un punto encontrarás que no podrás vencer. Solo el trabajo y el tiempo allanarán el terreno que tú, por ahora, no podrás allanar. Y seré libre, Dios mío, sí, lo serás. Cuando el alma quiere, nadie le quita la libertad, nadie la esclaviza, nadie la aprisiona, no hay tormento, no hay muerte que destruya lo indestructible, y el alma es una esencia. Es una luz que nada ni nadie puede destruir.